¿Tienes una Nintendo Switch 1 y tienes dudas si comprarte la 2 por todo lo que estás viendo en redes? Pues vamos a despejar las dudas. Yo también las tengo y por eso hago este vídeo, porque estoy viendo en redes mucha desinformación, también fake news y muchos otros apartados sobre la Nintendo Switch que no terminan de quedar claros, así que yo, como tengo claro que voy a pasarme de la Nintendo Switch 1 a las 2, he resuelto todas esas dudas y te lo hago en un vídeo concreto y directo para que tú resuelvas tus dudas y luego tomes la mejor decisión posible. Porque la verdad, el aumento de precio de la Nintendo Switch 1 a la 2 ha hecho que mucha gente tenga dudas y por eso va a valer tener claro qué especificaciones tiene, qué apartados técnicos, tema de precio y demás debes saber para dar el mejor de los pasos posibles. Así que, ¿qué os parece si empezamos por cuándo es el lanzamiento y cuánto cuesta la Nintendo Switch 2? La Nintendo Switch 2 va a tener un precio oficial de $449 y en España de 470 euros. El lanzamiento será el 5 de junio, pero las reservas ya están disponibles todavía a día de hoy. Digo todavía porque hay ciertos países como en Estados Unidos que por el tema arancelario han retrasado las reservas y no sabemos si afectará al resto de países. Pero Europa y el resto de países ya se puede reservar y tendremos el lanzamiento el día 5 de junio. Aquí lo primero que vemos es que ha habido un aumento de precio de la Nintendo Switch original a esta Nintendo Switch 2 porque también su hardware ha mejorado. Sabemos que la Nintendo Switch costaba unos 300 y algo euros y ha aumentado a 450, 470 y como vemos hay un aumento de precio, pero también es porque hay un aumento de hardware. ¿Qué hardware tiene la Nintendo Switch 2 para que cueste ahora todavía más dinero? Pues bien, lo primero es que su pantalla es más grande, pasando ahora a tener 7,9 pulgadas de las apenas 6 y poco que tenía anteriormente. Y también su pantalla es mejor. Tiene resolución 1080 y además llega hasta 120 Hz, con lo cual es una pantalla en la cual los juegos shooter o los juegos vamos a verlos con una velocidad muchísimo mayor. Eso sí, es una pantalla LCD, no es una pantalla OLED, pero Nintendo promete que es de lo mejor LCD que hay en el mercado y además es compatible con HDR10, con lo cual notaremos que no es una LCD baratilla, sino que es una buena LCD, aunque hubiéramos preferido todos, creo, una OLED, pero eso seguramente se lo reservan para generaciones posteriores de Nintendo Switch, igual que ocurrió con Nintendo Switch 1, que a los años lanzó una OLED, seguramente pase con la 2, pero para eso todavía quedan años. La Nintendo Switch 2 mueve los juegos en 4K 60 frames en televisión y en modo portátil a 1080 120 fotogramas por segundo. Esto es una potencia muy buena para lo que viene siendo una consola portátil. Y hay mucha gente diciendo en internet que esto es mentira, que no mueve los juegos así, que es mucho menos. Hasta no solo la propia Nintendo lo ha demostrado en sus Treehouse, en los cuales ha anunciado todo esto, lo ha demostrado y ha puesto imágenes, sino que las propias desarrolladoras de terceros, que no tienen ni siquiera por qué mentir, ya están anunciando como CD Projekt con Cyberpunk, que no, que esto no es así, que el juego saldrá a 4K 60 frames en el modo televisión, en el modo consola de tele, y en el modo portátil irá a 1080 hasta 120 fotogramas por segundo, con lo cual no hay ningún problema y vemos que la consola tiene una potencia bastante grande. Esto también lo hace ya que Nvidia ha corroborado y dicho públicamente que la consola va a utilizar no solo chips propios, sino tecnologías propias de IA para ser rescalado con mucha más calidad y además generación de fotogramas por segundo. Esto quiere decir que Nintendo y Nvidia han hecho una colaboración para utilizar la IA para darnos ese plus de 4K 60 frames o 1080 120 fotogramas por segundo, aprovechando la IA en una consola portátil. Por eso tenemos tasas tan altas y tan buenas y con tan buena calidad en una consola tan pequeña y manteniendo las horas de autonomía. El almacenamiento también aumenta de los 64 que tenía la versión OLED, que incluso las normales y demás tenían menos, tenían 30 y poco, pasamos a 256 GB de almacenamiento interno propio de la consola y además un almacenamiento más rápido, y esto se debe a que los juegos van a poder moverse mucho mejor, de una forma más rápida, y que también van a tener juegos más pesados de los que ahora hablaremos, como juegos de terceros como Elden Ring, que también van a necesitar mucho más procesamiento y que esa lectura de esos datos pues también se haga más rápido. Por eso el almacenamiento no solo es mayor porque va a traer juegos más pesados, sino también más rápida, porque todos esos juegos requieren de un procesamiento y de una lectura del disco donde está el juego más rápido. Además de ese almacenamiento interno, también vamos a poder ponerle tarjetas micro SD como teníamos con la Nintendo Switch 1. Eso sí, no serán tarjetas micro SD normales, sino micro SD Express, y Nintendo ha dicho que
tienen que ser estas específicamente para el tema de los juegos, porque si no, no van a valer por el tema de la velocidad mínima, que tampoco son muy caras, son algo más caras que las micro SD normales, pero sí que tienen que ser estas en específico. También otra de las especificaciones clave que tiene esta Nintendo Switch 2 es que la retrocompatibilidad de la misma va a ser prácticamente completa, salvo ciertos pocos títulos que Nintendo todavía está trabajando en ella. Eso quiere decir que todos los juegos que tengamos de nuestra Nintendo Switch 1 vamos a poder jugarlos perfectamente en nuestra Nintendo Switch 2, y me aventuro a decir que incluso algún juego que se pegaba un poco la Nintendo Switch 2 veremos que no se pega ni hay ningún trabón de ningún tipo. También eso no será solo con tus juegos físicos que hayas comprado en cartucho, porque los cartuchos seguirán siendo compatibles, sino que también los juegos digitales que hayas comprado en tu Nintendo eShop también podrás seguir utilizándolos y jugándolos con tu cuenta en tu Nintendo Switch 2. Otro de los apartados que tiene esta Nintendo Switch 2 como característica principal es el apartado del hardware. El hardware, como vemos, es más grande, una consola más grande, más ancha, no solo en pantalla, sino en tamaño, siendo igualmente de grosor que la Nintendo Switch 1, pero más ergonómica. Los Joy-Con por los lados, en vez de meterse tipo carril, como teníamos la Nintendo Switch 1, que los Joy-Con se deslizaban hacia abajo y hacían esto, ahora van a ser de forma magnética, que van a tener un acople, y una vez lo tengas acoplado no se va a soltar por unos fuertes imanes, salvo que tú pulses un botón que hay en la parte trasera para desacoplar. Esto lo han hecho para evitar que cuando conectes tu Joy-Con pues tenga este pequeño juego que a veces tiene en algunas Nintendo Switch, y sobre todo con el paso del tiempo que los Joy-Con a veces bailaban un poco y que se quede perfectamente anclada y fijo. Además han puesto palancas más grandes, palancas que no han dicho que tengan sistema anti-drift, pero sí que han mejorado la estabilidad y la durabilidad de los mismos, y también con un nuevo botón C, un botón que es para el chat. Y esta es otra de las nuevas funciones de la Nintendo Switch 2, y es que va a tener un botón dedicado a el chat, un chat que va a poder ser de voz, de vídeo o ambos, o incluso vas a poder conectarle una webcam, tanto propia de Nintendo que te vende aparte, como una webcam que tú tengas por casa con conexión USB tipo C, la conectas y vas a poder verte otras personas que te vean a ti o vean tu pantalla, o incluso una combinación de ti y tu pantalla. Y esto es importante porque afecta a dos parámetros. Lo primero, va a necesitar que estés conectado a Nintendo Switch Online. Va a ser gratuito este servicio de chat durante casi el primer año. A partir de entonces tendrás que tener la suscripción para poder utilizarlo. Y lo segundo es que afectará a la batería, como veremos más tarde. Otra cosita que también hay mucha duda por ahí en redes. En la Nintendo Switch 2, cuando te la compres, vendrá con la consola, los Joy-Con y vendrá con el cargador. Y lo pone en la propia página de Nintendo que vendrá con el cargador incluido. Que eso también ha habido muchos revuelos de que dicen que no va a venir con el cargador. Pero bueno, ya que estamos, vamos a hablar de la batería. La Nintendo Switch 2 tiene una batería de 5220 mAh, lo cual nos da una autonomía de entre 2 y 6,5 horas. Y esto del 2 ha dejado a mucha gente loco y no es que no termina de entenderlo. La Nintendo Switch 1, tanto la versión normal como la OLED, tenían una duración de entre 3, 3 y media y 6 horas o 6 horas y media aproximadamente. Pero vemos que aquí incluso ha bajado el rango mínimo, y esto se debe a lo que acabo de decir, a la función del chat. Si jugamos en modo portátil y además tenemos el chat y además tenemos una cámara, puede que el chat desgaste mucho por todo el procesamiento que tiene que hacer por detrás de, además del juego, todo el apartado del chat, de hacer la grabación, hacer el croma entre tú y el propio fondo de tu propia pantalla que muestra a otras personas, y todo eso hace que la batería se desgaste más de lo que sería el propiamente juego. Con lo cual, si quitamos la parte del chat, vemos que mantenemos la misma autonomía, aunque las características son de mayor gasto. Juegos más potentes en una pantalla con más hercios, en una pantalla con más resolución, con más color, suponemos que con más brillo, pero manteniendo las horas de autonomía. Así que, por así decirlo, nos dan más con las mismas horas de autonomía. Otro apartado polémico en el que hay mucho bulos es en el tema del apartado juegos. Cartuchos, keycard y todo este apartado lo voy a explicar muy fácil. A tu Nintendo Switch 2 vas a poder jugar a tus juegos físicos, tanto de Nintendo Switch 1 como los exclusivos de Nintendo Switch 2. Todo el formato físico vas a poder seguir jugándolo exactamente igual. Lo digital, como dije antes, también se va a poder jugar exactamente igual. Y algunos juegos van a recibir un parche que en su mayoría van a ser gratuitos, y habrá algunos pagos en los que serán Nintendo Switch 2 Edition, que serán unos parches para, oye, por ejemplo, yo tengo aquí el Zelda Tears of the Kingdom, un juego que es para Nintendo Switch 1, lo conecto a mi Switch 2, juego como si fuera la Switch 1, pero tiene un parche que en este caso
puedo instalar, en este caso el del Zelda será de pago de en torno a unos 10 euros, en el cual pues va a poner el juego en vez de a 1080 lo va a poner a 4K y 60 frames. Es por así decirlo un parche para la mejora visual que salte a Switch 2. En la mayoría de los juegos de Nintendo ya la propia página de Nintendo dice que van a ser gratuitos y algunos sí que serán de pago, pero estos de pago suele ser porque además llevan pues un DLC, llevan historia y contenido extra, etcétera, pero la mayoría son gratuitos, incluido el Mario Odyssey, que es de los juegos principales de Switch 1. ¿Dónde ha estado la polémica? Pues bien, ha estado en que muchos usuarios de Nintendo, una de las cosas que apreciamos de la Nintendo Switch 1 es que el juego viene completo dentro de nuestro cartucho. Metemos el cartucho en la Nintendo Switch y jugamos completamente sin tener que estar con actualizaciones, descargas ni nada, es simplemente meter el juego y jugar. Esto en otras consolas sabemos que no es así, que muchas veces aunque tengamos el disco, pues el disco es solamente un instalador o viene parte del juego y otra parte del juego hay que descargarlo. Pues bien, a Nintendo lo que advirtió fue que algunos juegos, no todos los juegos de Nintendo Switch 2, algunos juegos tendrían este formato en el que el cartucho lo único que sería, por así decirlo, es un código que la Nintendo reconoce y hace la descarga del juego. Pero eso no va a ser con todos los juegos ni con todos los juegos de Nintendo. De hecho, la mayoría de Nintendo, ya Nintendo también ha dicho oficialmente, os pondré todas estas cosas, os las pondré en la parte de abajo como fuentes, son la mayoría en cartucho. Incluso el Cyberpunk 77, CD Projekt ya ha dicho que lo va a meter entero dentro del cartucho porque los nuevos cartuchos de Nintendo Switch 2 aguantan mayor almacenamiento y también mayor velocidad, así que podrás jugar al Cyberpunk, que es un juego bastante grande y bastante pesado, directamente en el cartucho sin tener que instalar nada. Así que es un falso mito de que todos los juegos de Nintendo Switch 2 vayan a ser juegos de código y juegos falsos para aquellos que améis el formato físico, como yo también lo soy, pues no va a haber ningún problema. Solamente algunos juegos de algunas desarrolladoras o algunos juegos sí que tendrán la posibilidad esta de que el cartucho simplemente sea un código. Metas el cartucho y se inicia la descarga, pero la mayoría van a venir dentro del cartucho. Otro de los bulos es que este mismo código luego viene anclado a tu cuenta y no se va a vender, a prestar, etc. Nintendo ya lo ha aclarado, estos cartuchos que tengan código se van a poder prestar y vender perfectamente. Es un game keycard, no va a haber problema en que se lo prestes a otra persona, a tu primo, a tu amigo, etc. y pueda jugar mientras siga siendo en una Nintendo Switch 2. Una de las grandes polémicas que ha habido con la Nintendo Switch 2 es el tema del precio de los juegos, el cual, la verdad, a mí también me ha afectado bastante y me tiene bastante en duda, aunque tengo la reserva de si al final ejecutarla o no. Y es porque algunos juegos, y ya con esto empieza a desmentir el bulo, van a ser bastante más caros de lo que esperábamos. Los juegos de nueva generación, digamos la Play 5, Xbox Series X, etc., como vimos cuando salieron, tuvieron una subida de precio, en torno a los 70 a 80 aproximadamente PVP, es decir, precio oficial de la marca. Eso no quiere decir que lo puedas encontrar más barato, de hecho suele ser lo normal encontrarlo más barato en otras tiendas, sobre todo en físico. Nintendo se ha sumado a esto con Nintendo Switch 2, entendiendo que sus juegos son de nueva generación. El problema es que ha hecho una subida sobre la base. El resto de las compañías entiende que sus juegos son de 80 euros, por ejemplo, en PlayStation base, y que en digital es exactamente lo mismo. Pero la lógica lo que nos dice es que en digital debería ser más barato. Pues Nintendo lo ha entendido de forma diferente. Nintendo ha entendido que el básico en digital tiene que ser el precio básico de 80 y que si lo quieres en físico será más caro. Por lo tanto nos hemos encontrado todos después de la presentación de que el Mario Kart World, uno de los juegos más esperados y la verdad tiene una pinta increíble, va a valer 90 eurazos. Pero es 90 euros en Nintendo, en la página oficial de Nintendo y en formato físico. En digital va a valer más barato y de hecho en la mayoría de tiendas ya se está ofreciendo, como en Carrefour, MediaMarkt o Amazon, a 70 y pico, que debería ser el precio normal para juegos de nueva generación y en formato físico. Con lo cual aquí podemos desmentir totalmente que es un bulo. Los juegos no van a valer todos 90 euros. Eso es precio PVP y en precios de Nintendo. Si te vas por fuera lo vas a encontrar más barato. Y voy más allá. Eso seguramente solamente será en algunos juegos que sean los juegos más potentes, los más icónicos de Nintendo, como seguramente, bueno, como va a ser el Mario Kart y como a lo mejor serán los Zelda, los Mario AAA y los juegos más importantes. El resto de los juegos, como los que ya Nintendo ha anunciado, como el Donkey Kong, son 10-15 euros más económicos, precio PvP, y en tienda lo encontraremos aún mejor. O por ejemplo el Cyberpunk que nombraba antes, iba a tener un precio aproximadamente de los 60 y pico euros, con lo cual aquí vemos que son precios normales, no van a ser todos los juegos de Nintendo a precio 90 euros. Esto
es otro mito que vamos a descartar. En mi opinión, lo que viene siendo la consola me parece una consola muy redonda. De hecho, si comparamos con Stream Deck tiene casi el mismo precio y tiene características de menos, tanto en pantalla como en frecuencia de hercios, etc. Me parece que la consola en cuanto a precio está bastante ajustada. ¿Podría ser algo más económica? Pues sí, a todos nos hubiera gustado, pero sabemos que a Nintendo no le gusta perder nunca dinero con la consola, como hace por ejemplo PlayStation, hasta que llega a unos mínimos. Nintendo desde la primera consola que vende siempre quiere ganar. Pero bueno, aún así me parece un precio bastante ajustado para lo que viene siendo el mundo de las consolas portátiles híbridas que podemos llamar. Además, por ejemplo, comparándola con Stream Deck, esta además me trae un dock para la tele, cosa que la Stream Deck no, entre otras comparativas. El tema de los juegos ya sí que es más discutible, porque todo nos va a subir seguramente el servicio online cuando deje de ser gratuito el tema del chat. Estoy seguro que la Nintendo Switch 2 va a tener una subida, porque además han incluido el catálogo de GameCube para la Nintendo Switch 2 online. Además, la mayoría de juegos van a subir de precio a juegos de nueva generación. Esto es normal y entendible. La mayoría de desarrolladoras, cada vez los desarrollos de los juegos son más largos, más caros, llevan más tiempo porque tienen también más gráficos y todo es mucho más caro. Así que era entendible que los juegos subieran. El precio de 90 € en un Mario Kart en formato físico, me parece que Nintendo se ha ido demasiado lejos. Porque juegos que pueden tener la misma carga gráfica o la misma dificultad de desarrollar, como pueden ser un Elden Ring, como pueden ser un Cyberpunk u otros juegos similares, tienen el mismo, o creo yo, en mi opinión, mayor desgaste para las desarrolladoras en cuanto a trabajo y no 80-90 €. E incluso los puedes encontrar ya muchísimo más baratos. Y además Nintendo es de las que aguanta el precio toda la vida de la consola. Con lo cual 90 € de base un juego físico, me parece que Nintendo se ha pasado y abre además una vía en la cual pues otros desarrolladores dicen: si Nintendo vende un Mario Kart a 90 y la gente se lo compra, pues yo también por mi juego puedo pedir 90 y cuando llegue el GTA 6 pues podremos pedir 100 o 120 perfectamente, que era una duda que teníamos desde hace tiempo. Así que en el apartado de los juegos, me parece que el resto de juegos que no son Mario Kart, me parece que era normal, aunque siempre podemos encontrarlos en tiendas más baratos y en ofertas, pero el de 90 pavos no Mario Kart, Nintendo se ha pasado. Os seguiré contando más cositas y más dudas de la Nintendo Switch 2 cuando vaya teniendo más cosas y intentaré, como no, tenerla en el canal, así que suscríbete, campanita y sígueme en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Cuidaos mucho, chao chao.